Buen día, mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver el error de DSLink en una tarjeta Samsung. Vamos a, en un primer lugar, a energizarla. Vamos a identificar el código de error a través de los LEDs. Recordemos que en las tarjetas Samsung, para identificar el problema que tiene la tarjeta, debemos de recurrir a ver los LEDs. La energicé y vi que era el error de DSLink. Es un error muy frecuente en estas tarjetas y puede ser motivo de varias causas, así que vamos a energizarla y veamos qué es lo que encontramos. Bueno, esta es la tarjeta. Vamos a energizar y vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar los LEDs acá arriba. Así que vamos a energizar. Vamos a dar la vuelta. Debemos de tener mucho cuidado, la tarjeta ya está energizada. Para quien está comenzando, siempre es recomendable utilizar guantes. Ahí vemos el LED rojo prendido y el verde, que es el del medio, parpadeando, es que está analizando. Y vamos a ver qué es lo que nos va a presentar. Lo primero que me gusta hacer es medir la tensión que tenemos en los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos son los que almacenan la carga, y son estos grandes de acá. En este caso hay 3, son los que almacenan la carga de potencia. Y acá vemos que tenemos uno, este es el símbolo del capacitor, 2 rayas, y cuando vemos que hay un positivo, eso significa que es un capacitor electrolítico. Vamos a ver la tensión que tenemos en la escala de vamos a la escala de tensión continua, que es esta, y vamos a ver cuánto tenemos en los capacitores. Debería haber entre 280 a 310 volts, dependiendo de la tensión que entre. Vamos a ver cuánto tenemos. Y tenemos 135, 134. Bueno, no tenemos ni la mitad. Y vemos que está descargándose. Los capacitores de por sí, si no son constantemente cargados, alimentados, se empiezan a descargar, como vemos que es esta situación. Esto no, bueno, claramente no es normal, el compresor no va a arrancar nunca con una tensión de 110 volts, 109, incluso bajando. Entonces, voy a hacer el esquema, voy a hacer un esquema y voy a explicar por qué es que pasa esto, y vamos a ver los componentes y el circuito a analizar. Así que vamos a dar un pause por acá. Acá dibujé el circuito responsable de ese link. Voy a explicar en un principio el 2003, pero te aconsejo que, si no sabes cómo funciona un relé, te veas la clase número 4 y vas a entender todo esto, si no vas a quedar un poco perdido. Este circuito de DSLink para Samsung aplica para todas las tarjetas, porque todas las tarjetas tienen el circuito de DSLink. Así que comencemos con el 2003. El 2003 es este componente
y tiene 8 pines de un lado y 8 pines del otro. Lo que conecta este pin con este es una puerta inversora. Esa puerta inversora lo que hace es invertir el nivel. Y en la entrada tiene dos opciones. Aquí en este caso tiene dos opciones. O 0 volt o 3 volts. En el momento que pasa 0 volt va a invertir ese nivel. Voy a llamarle 0 a 0 volt nivel bajo y a 3 volt nivel alto. A la salida trabaja con 12 volts o 0 volts. Voy a llamarle nivel alto a 12 y nivel bajo a 0. Entonces tenemos dos opciones. La opción 1, si entra 0 volts, pasa por la puerta inversora y va a transformar el 0 volt, que es un nivel bajo, en un nivel alto. Por ende, la salida va a tener 12 volts. Esta vendría a ser la primera opción. La segunda opción sería que entre un nivel alto, que vendría a ser 3 volts, y salga un nivel bajo, o sea 0 volts. Así es como va a trabajar el 2003. Puede ser que lo hayan asociado con alimentaciones de 5 volts, pero aquí trabaja así. Así que lo vamos a ver ahora en funcionamiento. Tenemos allá fase neutro. Fase pasa por el fusible, bobina, a esto todo ya lo vimos, y llega al puente de diodos. Todos estos componentes están escritos en las primeras clases. Ahora neutro llega, pasa por la bobina y no puede pasar a ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene una llave abierta del relé menor y el otro camino que tiene también es una llave abierta, pero del relé mayor. Así que uno de estos relés tiene que ser accionado para que neutro pueda llegar al puente de diodos y la tensión pueda ser rectificada, convertida en tensión continua, que luego pasa a los capacitores electrolíticos y luego alimenta el IPM. Aquí va a accionar primero el relé menor, que está asociado al PTC, y vamos a ver por qué. Esto funciona de la siguiente forma. En el momento que energizamos la tarjeta, voy a tener en este punto aquí, en uno de los extremos de la bobina del relé, voy a tener 12 volts y 12 volts, que es un punto en común entre ambos relés. ¿Okay? Es un punto que une ambos relés, que va a ser la alimentación. Estos 12 volts salen del transformador Chopper, la fuente conmutada. Las tensiones bajas, yo le llamo tensiones bajas, que son 3,3 volts, 5 volts, 12 volts, 15 volts. Bueno, esos 12 volts que salen del transformador Chopper vienen y alimentan este punto en común entre ambas bobinas. Entonces yo ya tengo 12 volts en uno de los extremos de ambas bobinas. Ahora vamos a ver cómo es que el micro va a accionar este relé. El micro va a enviar una señal. Acá tenemos el transistor, acá hay otro circuito. No lo dibujé. Vamos a enfocarnos en esto, si no va a quedar un esquema un poco más aprofundado. Vamos a quedarnos simplemente con el circuito de DC-Link. Envía, si llega aquí un nivel alto de parte del micro, si envía un nivel alto a la entrada, yo voy a tener del otro lado un nivel bajo, ¿verdad? Entonces, en un principio va a accionar el relé menor, que el relé menor pertenece a este pin de acá, al tercero contando desde abajo. Aquí llega al relé menor. Entonces yo aquí voy a tener 3 volts, un nivel alto por parte del microcontrolador. Si yo en la entrada tengo 3, aquí voy a tener 0 volts. Este pino viene para aquí, para el otro extremo de la bobina. Entonces todo esto circula, viene por acá y llega acá. Si yo aquí tengo 0 volts, aquí voy a tener 0 volts. Si yo en un lado de la bobina tengo 12 volts y del otro tengo 0 volts,
va a circular una corriente, se va a formar un campo magnético y la llave se va a cerrar. En el momento que esta llave se cerró, neutro vino y circuló por aquí y pasó por el PTC y se armó la tensión en los capacitores electrolíticos. Pasó por el puente de Dios, se rectificó y tenemos los capacitores electrolíticos, que son estos de aquí, lo grande, lo de potencia, que después de acá viene y alimenta al IPM para que el compresor funcione. Pero pasa por el PTC. El PTC está ahí para amortiguar esa corriente que llega de una. Por ende, en un principio, cuando acciona, pasa por el PTC y luego pasa a los capacitores. Si no tuviéramos el PTC, esa corriente es muy brusca y puede danificar los componentes. Por ende, en un principio, de forma de protección, se coloca un PTC. Pero el PTC es una resistencia. Entonces, al aumentar, parte de esos 300 volts o 310 volts van a estar sobre el PTC. Y el compresor necesita esos 300 volts completos, no necesitamos que esté en ese PTC. Es por eso que en un principio se acciona el relé menor. Luego lo que se hace es, el microcontrolador dice, ok, ya accioné el relé menor, accionemos el mayor. Envía una señal, un nivel alto, aquí voy a tener 3 volts, que en la entrada si tengo 3 volts, a la salida voy a tener 0 volts. Si yo a la salida tengo 0 volts, aquí voy a tener 0 volts. Y este es el punto común de 12 volts. Entonces, ahora voy a tener 0 volts de un lado y 12 volts del otro. Va a circular una corriente desde el 12 hacia el 0. En el momento que circula una corriente se forma un campo magnético y el relé acciona. Ahora la corriente tiene dos opciones. Una que le ofrece resistencia porque tiene un PTC y otra que no le ofrece resistencia. Entonces, ¿qué hace la corriente? Principalmente va a venir por acá y va a venir derecho. Es así como funciona la mayoría de las tarjetas, que solo existe un relé. Y ahí se terminó. Acá, como tenemos dos relés, sucede lo siguiente. Una vez que accionó este y este estaba accionado en un principio, ahora el microcontrolador dice, ok, voy a sacar el relé menor. El microcontrolador ahora envía una señal, pero esta vez va a enviar un nivel bajo. ¿Ok? Entonces envía a este pin de aquí, que es el tercero, corresponde al relé menor, va a enviar un nivel bajo. Si yo aquí tengo 0, si yo en la entrada tengo 0, a la salida tengo 12 volts. Entonces aquí, ahora no voy a tener 0, voy a tener 12 volts. Si yo aquí tengo 12 volts, aquí ahora voy a tener 12 volts. Si yo aquí tengo 12 volts y aquí tengo 12 volts, ¿hay diferencia de potencial? ¿Existe una diferencia entre 12 y 12? No existe, es lo mismo. Y si no existe una diferencia de potencial, no va a circular una corriente. Y si no circula una corriente, no se forma el campo magnético. Y si no se forma el campo magnético, la llave abre. Y es por eso que en esta tarjeta escuchamos 3 relés. Uno, en un principio, acciona el relé menor, luego acciona el relé mayor y luego desacciona el relé menor de nuevo. Y de esta forma la corriente de neutro circula por aquí, no pasa por el PTC, llega al puente de diodo, toda la tensión la tienen los capacitores electrolíticos y el IPM puede accionar el compresor. Sabes que es un poco complejo todo esto, pero te aconsejo que lo veas de nuevo. Si no sabes cómo funciona un transistor, mirate la clase 4 que vas a entender todo esto. Pero es este el circuito a analizar y es esta la función de los componentes. Así que dependiendo de lo que llegue al 2003,
voy a tener un resultado inverso. Recordemos que solo tiene dos opciones. Y ese resultado va a ser responsable de si circula una corriente por la bobina o no. Y si circula una corriente por la bobina o no, el relé va a accionar o no. Así que este vendría a ser el circuito de ese link. Ahora volvemos a la bancada y vamos a ver qué es lo que encontramos más en detalle. Bueno, ya desenergizada la tarjeta, en la escala de continuidad, que es esa, la que hace el bip, vamos a hacer la siguiente medición. Sabemos que de un lado del 2003, o sea, de este lado, la salida, digamos, vemos que ahí está el pin número 1, incluso está marcado con una flecha blanca, por ende ahí está la salida. Todos estos pines van a ser la salida. Y sabemos que A1, ya tenemos el relé, A1 de estos pinos, que es el que está aislado, a ver si da para ver ahí, van a ver acá acá hay como una raya, como una trilla de otro color, ahí se da, que conecta este y este. Bueno, eso es un punto en común entre ambos relés. Por ende, este punto aislado va a ir a uno del 2003. Así que lo que hacemos es dejamos presionado uno de los pines y vamos a la salida del 2003 y vemos si hay continuidad. Hizo un bip. Está haciendo como que hay un mal contacto. Así que probablemente tal vez haya un problema de trillas. Voy a retirar el relé y vamos a ver las trillas que llegan. En realidad son esas de ahí. Y vamos a hacer un análisis visual y vamos a hacer la medición con el multímetro. A ver si existe continuidad del 2003 hacia el relé. Bueno, ya saqué el relé. Así que esto iba acá. Por ende, a ver, esto vendría a ir así. Es acá donde irán a circular los 12 volts. Y acá hay una llave que cuando circula los 12 volts, esta llave entra en contacto, uniendo esto con esto. Debería quedar de esta forma, así, digamos, poniendo en contacto ambas partes. Si no circulan 12 volts por acá, esto queda así y no entra nunca en contacto. Que esto vendría de acá, los 12 volts, acá una parte y acá la otra. Ahora cuando lo retiré, miren esto, a ver si da para... A ver. ¿Ven toda esta parte acá? Es acá donde tiene que circular los 12 volts. Acá. Y acá vemos una trilla. Todo esto oscuro, todo esto es oxidación. Todo esto es oxidación acá. Que es ahí donde debería de venir. A ver, ya está. Es acá, esta parte, donde deberían de pasar los 12 volts. Así que desde este punto
Que acá, para ver que está bien oxidado. A ver si se... Incluso parece... Esto, esa línea grande que ven acá, es simplemente una perforación de la tarjeta. Todo esto que vemos acá. Esto es una trilla, parece como si fuera la perforación también. Pero no, es simplemente la trilla que debería de venir para el 2003. Así que si yo coloco esto acá, que es donde vendrían los 12 volts, con el 2003, veo que ninguna de las salidas está bipando, por ende hay una parte en el camino que viene por acá, de pasar por ahí abajo y llega hasta uno de estos pines y no está llegando. Por ende, si no está llegando, porque no, la parte está cortado y acá claramente está cortado. Así que voy a rehacer esta trilla solo con un poco de solda, de estaño, y vamos a ver si vipea, o sea, si cerramos el contacto y después la energizamos. Ahora un pause. Miren cuando tenemos la tarjeta de esta forma, ¿no? Y de repente dudamos de para dónde va una trilla o con qué va conectado. Bueno, esto es lo que le digo cuando lo ponemos a contraluz. A ver si ya para... Sigan el siguiente camino. Acá tenemos a donde venía el relé. Los 4 pines venían acá. Acá está la llave. Y acá es donde iban a circular los 12 volts. Que vienen y se conectan por acá. Ahora, miren cuando lo ponemos a contraluz, como todo cambia. Vemos claramente en un... A ver si ya para enfocar mejor. Ahí. El recorrido de cada trilla. Incluso vemos que ahí bien en el medio de la imagen la trilla está cortada. Así que aparentemente ya encontramos el defecto. Voy a rehacer esa trilla y vamos a ver si era eso. Bueno, ahí se la resoldé la trilla y vamos a ver. Entonces, colocando en la escala de continuidad donde hace bip, colocamos ahí en uno de los pines y vamos al 2003 y bipa. Para ser más preciso, bipa con el segundo de estos. O sea, siempre se lee desde donde vemos una esfera, un círculo, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este particularmente bipa con el 10. Ok, a ver si ve. Así que probablemente era eso. Vamos a colocar el relé de nuevo y vamos a energizarlas. Así que vuelvo en breve. Bueno, ya está puesto de nuevo el relé. Vamos a energizar y vamos a ver qué pasa. Todo a tiempo real, así que todo puede pasar. A los relés los escuchamos cuando accionan. Y ahí lo acabo de escuchar. Así que vamos a ver si
Vamos a ponerle una temperatura menor. Vamos a ver si el compresorcito quiere arrancar. Ahí vemos los LEDs, el rojo prendido y el verde parpadeando, desanalizando. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver acá. Continúa el analizando todo. Parece estar ok. Y escuché un ruidito y arrancó el compresorcito. Vamos. Y bueno, aparentemente era eso. Una trilla abrió. Compresor. Por acá donde succiona. Y por acá sale la descarga. Entonces, resumiendo, a este pin de acá es donde debería de llegar la señal del 2003. A lo que había una trilla abierta, la señal no llegaba, el relé no accionaba, y ese era el motivo por el cual no teníamos la tensión de 280 a 310 en los capacitores de potencia. Así que quedó. Ahora le dejamos unos 40 minutos probando, y si no pasa nada estaría pronto para entregar. Bueno, y al final era eso. Lo que sucedió fue que una de las trillas no estaba llegando. Aquí estaba abierto. Entonces entraba el relé menor. En el momento que decía acciono, accionaba, enviaba, pero no llegaba nunca. Entonces aquí no tenía nunca los 0 volts. Al no tener los 0 volts no iba a existir esa diferencia de potencial y el relé mayor no accionaba. De esta forma el micro decía, bueno, está pasando algo raro, desaccionaba los relés y la tensión bajaba, y esa tensión que vimos al principio en un comienzo de que bajaba 115, 110, 109, iba a terminar bajando hasta quedar en nada, 5 o 6 volts. Así que esta fue la clase de ese link. Si te gustó, si querés que siga haciendo más clases de este tipo, coméntamelo, y si tenés algún grupo de WhatsApp, estaría bueno que lo compartas. Si quedó alguna duda sobre todo esto, esta es una clase algo un poquito más avanzada, pero sentite libre y comentame, que voy a estar leyendo todos los comentarios. Así que te veo la próxima, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.